Yo di mi vida por mis hijos. Trabajé desde los 12 años. Limpié pisos de gente rica. Cociné, lavé, planché. Dormía poco. Comía lo que sobraba, pero nunca dejé que les faltara nada. Fui madre, padre, enfermera, maestra, todo al mismo tiempo. ¿Y sabes cómo terminó todo? Un día cualquiera, después de más de 60 años de sacrificio, salí a comprar un medicamento a la farmacia. Cuando regresé, mi llave ya no funcionaba. Mi hija, mi propia hija, había cambiado la cerradura. Dijo que ya no podía quedarme, que estaba molestando. Y lo peor, mi otro hijo también me cerró las puertas. Dijeron que no había espacio para mí, que lo entendería. ¿Entender? Sí, lo entendí. Entendí que, cuando una envejece y deja de ser útil, se convierte en un estorbo. Y así fue como terminé en la calle, con 2 maletas en las manos y el corazón hecho pedazos. Dormí en un banco de plaza, invisible, olvidada, con frío, hambre y vergüenza. Y con una pregunta martilleando sin parar en la cabeza. ¿Cómo es que una madre que lo dio todo termina así? Pero fue allí, en el lugar más oscuro de mi historia, donde algo completamente inesperado sucedió. Un hombre apareció. Sabía mi nombre. Me llevó a un hotel, me dio comida, ropa limpia, silencio y cuidado. Y al día siguiente, en el momento en que lo miré a los ojos, todo se detuvo. Pero te contaré esa parte con calma, porque lo que vino después, nadie jamás podría imaginar. Antes de seguir contando todo lo que pasó, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de giros. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás mirando. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es María, tengo 76 años, y cuando miro mis manos hoy, todavía veo las marcas. No son solo arrugas de la edad, no. Son cicatrices del tiempo, de los años que pasé restregando ropa ajena, lavando platos en casa de señora, planchando hasta altas horas de la madrugada. Estas manos cuentan una historia que pocos quisieron oír. Comencé a trabajar a los 12 años. Mi madre decía que era para aprender la vida, pero yo sabía que era porque no tenía cómo mantenerme. Limpiaba pisos, cuidaba niños ajenos, vendía dulces en la calle. Cuando me casé a los 17, pensé que la vida sería más fácil. ¡Qué tontería! Mi marido bebía, me golpeaba, desaparecía por días. Cuando finalmente se fue para siempre, yo ya estaba embarazada del segundo hijo y con una niña de 3 años agarrada a la falda. No puedo decir que fue fácil criar a 2 hijos sola. No lo fue. Me despertaba a las 4 de la mañana para llegar a casa de la patrona a las 6. Lavaba, planchaba, cocinaba, limpiaba. Volvía a casa ya oscureciendo, recogía a los niños de la vecina, preparaba la cena con lo que tenía. A veces era solo arroz con huevo, a veces ni el huevo había. Recuerdo que Sandra, mi hija, me preguntaba por qué papá ya no venía. Yo le decía que estaba trabajando lejos, pero ella no era tonta. Los niños sienten esas cosas. Rafael, mi hijo menor, apenas recordaba a su padre. Para él, solo era yo. Yo era todo. Madre, padre, casa, comida, regazo cuando tenía pesadillas. Los años pasaron así. Yo envejecía deprisa, el cuerpo se quejaba, las varices dolían, la columna no aguantaba más tanto peso. Pero yo seguía, porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Siguen. Incluso cuando no tienen fuerzas, incluso cuando el corazón está oprimido, incluso cuando las cuentas no cuadran al final del mes. Recuerdo una noche que Rafael se enfermó. Fiebre alta, delirando. No tenía dinero para un médico particular y el centro de salud solo abría al día siguiente. Me quedé toda la madrugada haciéndole compresas, dándole té, rezando mucho, pidiendo a Dios que no se llevara a mi niño. Porque si se lo llevaba, yo no tendría fuerzas para seguir. Cuando crecieron, pensé que sería más fácil. Sandra consiguió un empleo,
Rafael también. Yo seguí trabajando, pero ahora ellos podían ayudar un poco. Dividir las cuentas, ¿sabes? Solo que la vida no es tan simple. Sandra conoció a un muchacho, se casó, se fue a vivir con él. Rafael encontró una novia, después también se casaron. ¿Y yo? Yo me quedé sola en la misma casa pequeña donde los crié. Seguí trabajando, porque la jubilación de empleada doméstica no da para nada. Pero ahora era diferente. Cuando volvía del trabajo, ya no había nadie esperándome. Ya no había conversación en la mesa de la cena. Ya no había nadie para preguntar cómo me había ido el día. Los hijos venían de vez en cuando. Domingo de Pascua, Día de la Madre, Navidad. Traían a los nietos, se quedaban algunas horas y luego se iban. Yo me quedaba allí, guardando los platitos, limpiando la mesa y pensando cuándo sería la próxima vez que los vería. No me quejo, no. Sé que es así. Los hijos crecen, hacen sus vidas. Pero duele, ¿sabes? Duele que des toda tu vida por alguien y luego te conviertas solo en una visita dominical. Duele mirar hacia atrás y ver que no te quedó nada para ti. Ni sueños, ni planes, ni futuro. Solo recuerdos de trabajo y cansancio. El tiempo fue pasando y yo fui envejeciendo, volviéndome más frágil. A veces olvidaba las cosas, a veces tropezaba, a veces no podía abrir un frasco, pero seguía trabajando. Porque ¿qué más iba a hacer? ¿Quedarme en casa mirando las paredes? Al menos trabajando me sentía útil, necesaria. Pero el cuerpo no perdona. Llegó un momento en que ya no podía estar tanto tiempo de pie. Las piernas se hinchaban, la presión subía, la vista se nublaba. Tuve que parar. Y fue ahí cuando todo empezó a desmoronarse. Sin el dinero del trabajo, ya no podía pagar las cuentas. La casa se caía a pedazos, el tejado goteaba, la nevera dejó de funcionar. Pedí ayuda a mis hijos. Sandra dijo que su marido no quería meterse. Rafael dijo que también andaba apretado, que lo entendiera. Entender, yo entendía, pero no dejaba de doler, porque cuando ellos me necesitaron, yo nunca dije que no. Nunca dije que no podía. Siempre me las arreglé. Siempre. Fue entonces cuando sucedió lo que nunca pensé que pasaría. Sandra apareció en casa con una cara seria, de esas que ya avisan que viene algo malo. Dijo que ya no podía vivir sola, que era peligroso, que ella y su marido habían hablado y decidido que me iría a vivir con ellos. Me puse feliz. Pensé que finalmente tendría compañía, que podría ayudar con los nietos, que volvería a ser parte de la familia. Vendí los pocos muebles que todavía servían, empaqué mis cosas y me fui. Solo que no era así. Me habían dado el cuarto del fondo, pequeño, sin ventana decente. No podía tocar la cocina sin pedir permiso. No podía encender la televisión al volumen que yo oía bien. No podía recibir visitas. No podía nada. Y lo peor, veía que molestaba. Mi yerno ponía mala cara cuando me veía. Los niños se distanciaban. Sandra vivía estresada, siempre quejándose de algo. Yo intentaba ayudar, pero todo lo que hacía estaba mal. La comida tenía mucha sal, o poca sal. La ropa no estaba bien lavada. Los niños estaban mimados porque yo les daba dulces a escondidas. Me quedé unos meses así, intentando adaptarme, intentando no molestar. Pero era como si yo fuera un mueble viejo que nadie sabía dónde poner. Estropeaba la decoración, ocupaba espacio, pero nadie tenía el valor de tirarlo. Hasta que llegó el día en que la paciencia se acabó. Fue un lunes cualquiera. Había salido a comprar medicamento a la farmacia de la esquina. Me tardé más porque me encontré con una antigua vecina y nos quedamos conversando. Cuando volví, noté que algo era diferente. La cerradura de la puerta estaba diferente. Intenté abrir con mi llave, pero no funcionó. Lo intenté de nuevo. Pensé que me había equivocado. Pero no. La llave no entraba. O mejor, entraba, pero no giraba. Llamé a la puerta. Llamé a Sandra. Ella se acercó a la ventana, pero no abrió. Me habló a través de las rejas, como si yo fuera una extraña. Dijo que habían cambiado la cerradura,
que ya no podía entrar, que su marido no quería más problemas en casa, que necesitaba buscar otro lugar para vivir. No lo creí. Pregunté si estaba bromeando. Pregunté dónde iba a dormir. Pregunté qué había hecho tan grave. Ella solo repitió que ya no podía entrar, que dejaría mis cosas en la acera. Me quedé allí, parada, con las bolsas de la farmacia en la mano. No podía procesar lo que estaba sucediendo. Mi propia hija, a quien había cargado en brazos, a quien había despertado de madrugada cuando tenía fiebre, a quien me sacrifiqué para criar, me estaba echando de casa como si fuera un perro. Las lágrimas venían, pero intentaba contenerlas. No quería que los vecinos me vieran. No quería que los nietos vieran a la abuela llorando en la calle. Pregunté si al menos podía ir a buscar mis cosas. Ella dijo que lo dejaría todo en la acera, y lo hizo. 2 maletas viejas con mi ropa, algunos libros, unas fotos, mis documentos, todo tirado allí, como si fuera basura, como si toda la vida de una persona cupiera en 2 maletas viejas. Tomé las maletas y me fui. No sabía a dónde ir, pero me fui. Porque no podía quedarme allí, siendo humillada delante de los vecinos. Todavía me quedaba un poco de dignidad. Recordé a Rafael, mi hijo menor. Siempre fue más cariñoso, más cercano. Pensé que él me ayudaría. Tomé el autobús, gasté el dinero que había guardado para el medicamento de la presión y fui hasta su casa. Cuando llegué, él estaba en la puerta, como si ya supiera que iba a aparecer. Probablemente Sandra le había llamado. Antes de que yo hablara, él ya estaba diciendo que no podía, que el apartamento era pequeño, que su mujer estaba embarazada y necesitaba tranquilidad, que yo entendiera la situación. Entender. Siempre era yo la que tenía que entender. Entender que ellos no tenían espacio. Entender que ellos no tenían las condiciones. Entender que yo era un problema que nadie quería resolver. Pregunté si conocía algún lugar donde pudiera quedarme, algún asilo, alguna casa de reposo. Él dijo que vería, que me llamaría, que no me preocupara. Pero yo veía en sus ojos que era mentira, que él solo quería que me fuera. Y eso fue lo que hice. Me fui. Con 2 maletas viejas, sin dinero, sin lugar a dónde ir. Caminé por las calles que conocía desde niña, pero ahora parecían diferentes. Hostiles, como si ya no perteneciera a ningún lugar. Cuando oscureció, estaba en la plaza central, aquella donde llevaba a los niños a jugar cuando eran pequeños, donde venía a sentarme los domingos para tomar el aire. Ahora era mi casa. Me senté en el banco, apoyé las maletas a un lado e intenté pensar en qué hacer. Pero no podía. La cabeza estaba vacía, el corazón oprimido y estaba cansada. Muy cansada. Hacía frío. No el frío del invierno, sino el frío de quien está sola en el mundo. Intenté dormir, pero ¿cómo? El banco era duro, la calle ruidosa, y a cada momento pasaba alguien. Algunos miraban con pena, otros con desprecio. Algunos fingían no verme. Recordé todas las veces que vi personas en situación de calle y pensé, pobrecito, ¿cómo llegó a esa situación? Ahora lo sabía. A veces la situación nos alcanza. A veces la vida nos empuja a un lugar donde nunca imaginamos que estaríamos. Me quedé despierta toda la madrugada, viendo los coches pasar, oyendo los sonidos de la ciudad que nunca para, pensando en lo extraño que era estar allí, en la calle, después de toda una vida trabajando, cuidando, siendo útil. Ahora era solo un estorbo, un peso muerto que nadie quería cargar. Cuando amaneció, me dolía todo, el cuerpo, el alma, el corazón. No me había duchado, no me había cepillado los dientes, no había comido nada desde el día anterior. Pero lo que más dolía era la humillación. La vergüenza de estar allí, dependiendo de la caridad de los demás. Me levanté del banco, tomé las maletas y seguí caminando. Sin rumbo, sin esperanza. Solo caminando porque parar era reconocer que había llegado al final. Y yo todavía no estaba lista para eso. Mientras caminaba por las calles, los recuerdos venían como olas.
No podía controlarlos. En un momento estaba pensando en la factura de la luz que no sabía cómo iba a pagar. En otro, estaba reviviendo momentos de 40 años atrás. Y el recuerdo más doloroso de todos volvía siempre. Aquel que intentaba olvidar, pero que nunca conseguía. Mi primer hijo, el que tuve que dar en adopción, era 1967. Yo tenía 18 años y estaba embarazada de un muchacho que desapareció en cuanto supo del embarazo. Mis padres me echaron de casa. Dijeron que había deshonrado a la familia, que me las arreglara yo. Pasé los 9 meses de embarazo durmiendo de favor en casa de unas amigas. Trabajando cuando podía, pasando hambre la mayoría de las veces. Cuando nació el bebé, fue en un hospital público, sola, sin nadie que me sostuviera la mano. Era un niño, lindo, perfecto, con los ojitos bien abiertos mirándome. Lo sostuve en brazos y supe que era amor. Ese amor que no tiene explicación, que no tiene límite, que no tiene condición. Pero también supe que no tenía cómo criarlo. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía familia. No tenía nada que ofrecer a ese niño además del amor. Y el amor no llena el estómago, no paga la leche, no da cobijo. La asistente social vino a hablar conmigo. Dijo que había una familia esperando, gente buena, con recursos, que le darían todo lo que yo no podía darle. Educación, salud, oportunidad. Que yo estaba haciendo lo correcto. Pero no parecía correcto. Parecía lo más equivocado del mundo. Entregar a mi hijo, mi carne, mi sangre, a extraños. Aunque supiera que era lo mejor para él, dolía de una forma que yo no sabía que era posible doler. Me quedé 3 días con él en el hospital, 3 días que parecieron 3 minutos. Le daba el biberón, le cambiaba el pañal, le cantaba bajito. Intentaba grabar cada detalle, su olorcito, su piel suave, la forma en que me agarraba el dedo con su manita pequeña. Al tercer día vinieron a buscarlo, la pareja que lo iba a adoptar. Parecían gente buena, educada, bien vestida. Lo tomaron en brazos y él ni lloró, como si supiera que así tenía que ser. Cuando salieron por la puerta, llevándose a mi hijo, me derrumbé. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por días, por semanas, por meses. Lloré por años. A veces me despierto llorando todavía hoy, soñando con esos 3 días. Lo que más me dolía era no saber. No saber cómo estaba, si estaba bien, si era feliz. Si sus padres adoptivos lo amaban como yo lo amaría. Si creció sabiendo que tenía una madre que lo amó tanto, que lo entregó para que tuviera una vida mejor. Intenté olvidar. Me casé, tuve otros hijos, formé una familia, pero siempre quedaba un espacio vacío en el corazón. Un lugar que era solo suyo, del hijo que nunca pude criar. A veces, cuando veía a un niño en la calle que tuviera la edad que él tendría, mi corazón se aceleraba. ¿Será él? ¿Lo reconocería? ¿Se parece a mí? ¿Pensará en mí a veces? Esas preguntas me acompañaron toda la vida. Eran como un dolor de muelas que nunca para. A veces lo olvidaba por un tiempo, pero siempre volvía. Siempre. Sentada en aquel banco de la plaza, con frío, con hambre, con miedo, volví a pensar en él. ¿Sabría él que yo estaba allí? ¿Le importaría? ¿Me buscaría si lo supiera? Pero pronto recordaba que era una tontería. Él debía tener una familia hermosa, una vida estructurada. No necesitaba una vieja abandonada por sus propios hijos. No necesitaba más problemas. Y entonces lloré de nuevo, porque dolía saber que tenía 3 hijos en el mundo, pero estaba allí, sola, sin nadie. 2 me rechazaron, 1 nunca lo conocí bien. 3 hijos y ninguno para darme un vaso de agua. Recordé todas las noches que pasé despierta cuando Sandra tenía fiebre. Todas las veces que trabajé extra para comprar unos tenis nuevos para Rafael. Todas las renuncias que hice para que ellos tuvieran lo que necesitaban. No me arrepiento, no. Aunque estuviera allí,
abandonada, no me arrepiento. Porque eso es lo que hace una madre. Ama incondicionalmente, incluso cuando no es correspondida. Cuida, incluso cuando no es cuidada. Da, incluso cuando no recibe. Pero duele, duele mucho. Duele saber que diste toda tu vida por alguien y ahora no tienes ni un lugar para descansar la cabeza. Duele darte cuenta de que fuiste importante solo mientras fuiste útil. Que cuando envejeciste, te volviste desechable. El sol se estaba poniendo de nuevo y yo seguía allí, en el banco. No tenía a dónde ir, no tenía qué hacer. Solo quedarme allí, recordando, llorando, esperando. ¿Esperando qué? No lo sabía. Tal vez un milagro, tal vez la muerte, tal vez solo el amanecer del día siguiente. Me desperté con el sol dándome en la cara. Había logrado dormir algunas horas, pero me desperté con el cuerpo adolorido. El banco me había dejado marcas en la espalda y mi cuello estaba tieso. Cuando intenté levantarme, las piernas me temblaron. No sabía si era por frío, por debilidad o por miedo. Miré las maletas a un lado y vi que una de ellas se había roto. Algunas ropas se habían caído y estaban sucias. Lo recogí todo como pude e intenté pensar en qué hacer. Necesitaba encontrar un baño, necesitaba comer algo, necesitaba ducharme, pero principalmente necesitaba encontrar un lugar donde quedarme. Recordé que tenía una prima lejana que vivía al otro lado de la ciudad. No nos hablábamos desde hacía años, pero tal vez ella pudiera ayudarme. Al menos dejarme ducharme y comer algo. Me levanté, tomé las maletas y comencé a caminar. Pero estaba tan débil que no podía cargar las dos al mismo tiempo. Necesitaba parar cada cuadra para descansar. La gente pasaba a mi lado y desviaba la mirada. Debía tener un aspecto terrible. En una de esas paradas, me recosté en una farmacia y empecé a sentirme mal. La presión subió, la vista se me nubló y casi me caigo. El farmacéutico vino a ayudarme. Me ofreció un vaso de agua y preguntó si estaba bien. Inventé una excusa cualquiera, dije que todo estaba bien, pero él no me creyó. Seguí caminando, pero cada vez estaba peor. El sol era fuerte, no había desayunado, y la medicación para la presión se había acabado. Cuando llegué a la calle de mi prima, ya era mediodía y apenas podía mantenerme en pie. Llamé a su puerta con el corazón encogido. Sabía que era humillante aparecer así, pero no tenía elección. Ella abrió la puerta y se quedó en shock al verme. Preguntó qué había pasado, y yo se lo conté todo. Me dejó entrar, me dio un vaso de agua y me dijo que podía quedarme hasta que me organizara. Me duché, comí algo y me sentí un poco mejor, pero noté que mi prima estaba incómoda. Era viuda, vivía sola y veía que mi presencia la molestaba. No dijo nada, pero lo sentía. Me quedé 3 días en su casa, 3 días que parecieron 3 años. Ella era amable, pero formal. No teníamos intimidad, no teníamos tema de conversación. Yo me quedaba en la habitación de visitas, callada, intentando no molestar, pero sabía que no podría quedarme allí para siempre. Al tercer día, dijo que tenía una amiga que conocía un asilo, que tal vez sería mejor para mí, que allí tendría cuidado, compañía, actividades. Yo sabía que ella estaba intentando ayudarme, pero también sabía que quería que me fuera. Acepté. ¿Qué otra opción tenía? Ella llamó a la amiga, concertó una visita al asilo. Dijo que era para el día siguiente, por la mañana. Que ella me llevaría en coche. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en cómo mi vida había cambiado tan rápido. Una semana atrás todavía tenía una casa, una rutina, una dignidad. Ahora estaba allí, esperando ser internada en un asilo como si fuera una enferma mental. Lloré mucho esa noche. Lloré por mí, por mis hijos, por la vida que no viví. Lloré por el tiempo perdido, por las oportunidades que no tuve, por los sueños que nunca realicé. Lloré por la anciana en que me convertí sin darme cuenta. Por la mañana, mi prima me despertó temprano. Dijo que teníamos que salir pronto porque ella tenía un compromiso por la tarde.
Desayuné rápidamente, preparé las maletas y nos fuimos al coche. El asilo quedaba lejos, en un área que no conocía. Durante el trayecto, mi prima intentó animarme. Dijo que allí haría amistades, que tendría asistencia médica, que sería mejor que estar sola. Pero yo sabía que ella también intentaba convencerse a sí misma. Cuando llegamos, mi corazón se encogió. El edificio era viejo, mal pintado, con rejas en las ventanas. Parecía más una prisión que un lugar para que vivieran personas. Subimos hasta la recepción y hablamos con una empleada. Ella me hizo varias preguntas. Edad, enfermedades, medicamentos, familiares. Cuando preguntó si tenía hijos, dije que sí, pero que ellos no podían ayudarme. Ella anotó todo en un formulario y dijo que necesitaba algunos documentos, que podía visitar las instalaciones mientras ella preparaba los papeles. Visitamos las habitaciones, la sala de estar, el comedor. Todo estaba limpio, organizado, pero tenía un olor extraño, olor a desinfectante mezclado con tristeza. Los otros residentes parecían perdidos, algunos hablaban solos, otros se quedaban mirando al vacío. Pensé, aquí es donde terminaré mi vida, en un lugar donde seré solo una vieja más olvidada. Pero firmé los papeles de todos modos, porque no tenía otra opción. Mi prima me dejó allí y se fue. Prometió que vendría a visitarme, pero yo sabía que no lo haría. A nadie le gusta visitar asilos. Recuerda que un día nosotros también envejeceremos. Me quedé en mi habitación, sentada en la cama, mirando las 2 maletas viejas que eran todo lo que poseía en el mundo. Pensé en cómo había llegado hasta allí. Cómo toda una vida de trabajo, de sacrificio, de amor, había terminado en ese cuartito frío y sin gracia. Pero entonces, sucedió algo que lo cambió todo. Estaba casi a la hora de la cena cuando una empleada vino a llamarme. Dijo que había un hombre en la recepción preguntando por mí, que sabía mi nombre completo y dijo que me estaba buscando. Me pareció extraño. ¿Quién podría estar buscándome allí? Bajé a la recepción y vi a un hombre alto, bien vestido, elegante. Él se acercó a mí y dijo mi nombre. Preguntó si realmente era yo. Confirmé, un poco desconfiada. Él sonrió y dijo que finalmente me había encontrado, que me había estado buscando durante días, que tenía una propuesta que hacerme. Pregunté quién era, qué quería de mí. Él dijo que me explicaría todo, pero que primero necesitaba sacarme de allí, que ese no era lugar para mí. No entendí nada, pero algo en él me inspiró confianza. Tal vez fue su voz tranquila, su forma respetuosa de hablar, o simplemente la desesperación por salir de aquel lugar. Acepté ir con él. Me ayudó a recoger mis cosas, habló con la administración, resolvió la burocracia. En menos de 1 hora estábamos saliendo de allí. Me llevó a un coche bonito, cómodo, y dijo que me llevaría a un hotel. Durante el trayecto intenté preguntar quién era, pero él solo dijo que debía descansar, que al día siguiente me lo explicaría todo, que no necesitaba preocuparme por nada más. El hotel era lujoso, del tipo de lugar que nunca imaginé pisar. Él me acompañó hasta la habitación, dijo que había dejado algunas ropas en el armario y que podía pedir cualquier cosa por teléfono, que al día siguiente volvería para hablar. Cuando salió, me quedé allí, parada en medio de la habitación, sin creer lo que estaba pasando. ¿Sería un sueño? ¿Había muerto en el asilo y aquello era el cielo? Me di una ducha larga, caliente, agradable. Me puse una de las ropas que él había dejado, bonita, de mi talla, perfumada. Pedí comida por teléfono y comí en la cama, viendo televisión. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí persona de nuevo. No sabía quién era aquel hombre, no sabía qué quería, pero en ese momento no importaba. Estaba limpia, alimentada, abrigada, y eso ya era más de lo que había tenido en los últimos días. Dormí como hacía mucho no dormía, en un colchón suave, con almohadas limpias, sin miedo, sin frío. Me desperté al día siguiente descansada, más dispuesta, lista para descubrir quién era mi ángel de la guarda. Me desperté con el sol entrando por la ventana del hotel.
Por un momento me quedé confusa, no sabía dónde estaba. Luego recordé: el hombre extraño, el hotel, la huida del asilo. Parecía un sueño, pero era real. Me duché de nuevo, me vestí con la ropa que él había dejado. Eran bonitas, elegantes, me sentaban bien. Pedí desayuno y comí en la terraza, mirando la ciudad abajo. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan humana. Eran casi las 10 cuando llamó a la puerta. Estaba aún más elegante que el día anterior, con un traje oscuro y un maletín en la mano. Sonrió cuando me vio y dijo que estaba mucho mejor. Preguntó si había dormido bien, si necesitaba algo. Le dije que todo estaba genial, pero que necesitaba saber quién era y qué quería de mí. Me pidió que me sentara, que me lo explicaría todo. El corazón se me disparó. ¿Sería algún tipo de estafa? ¿Me había metido en problemas? Él se sentó frente a mí, me miró a los ojos y dijo: «Doña María, usted es mi madre». No entendí. Dije que debía estar confundiéndose, que mis hijos eran Sandra y Rafael. Él negó con la cabeza y repitió: «Usted es mi madre biológica, la que me dio a luz en 1967 y me entregó en adopción». El mundo se detuvo. Sentí la sangre helarse, el corazón acelerarse, la vista nublarse. No podía ser verdad, no podía ser él. Mi niño, mi primer hijo, allí delante de mí, después de tantos años. Él siguió hablando, pero yo no podía procesar las palabras. Mostró documentos, certificados, fotos. Dijo que me había buscado durante años, que había contratado detectives, que nunca se había rendido en encontrarme. Cuando finalmente pude hablar, solo salió una palabra: no, no, no. No podía creerlo. Él era alto, elegante, exitoso. Nada que ver con la imagen que yo tenía de mi niño. Se acercó y me tomó las manos. Dijo su nombre: Alexei. Dijo que sus padres adoptivos le habían dado ese nombre, que ellos habían sido maravillosos, que tuvo una infancia feliz, que estudió, se graduó, construyó una carrera, pero que siempre supo que era adoptado, que siempre quiso conocerme, no por revuelta o resentimiento, sino por curiosidad, por amor, por gratitud. ¿Gratitud? Pregunté por qué gratitud. Él dijo que sabía que yo había tomado la decisión más difícil de mi vida, que yo había abdicado de mi felicidad para que él tuviera una mejor oportunidad, que una madre que hace eso no es una madre que abandona, es una madre que ama. Las lágrimas venían y no podía parar. 56 años guardando ese dolor, esa nostalgia, esa culpa, y ahora él estaba allí, diciéndome que no me culpaba, que me entendía, que me amaba, me abrazó, y en ese abrazo estaba todo lo que había guardado durante todos esos años. Todo el amor que no pude dar, todo el cariño que no pude recibir, toda la nostalgia que cargué. Lloré en su pecho como si fuera todavía aquel bebé de 3 días que entregué. Me dejó llorar. No intentó consolarme, no intentó calmarme, solo me sostuvo, me acogió, me dejó desahogar todo aquel dolor. Cuando finalmente me tranquilicé, se apartó un poco y me miró a los ojos. «Te busqué toda la vida», dijo. «Quería decirte que hiciste lo correcto, que tuve una vida maravillosa, que mis padres adoptivos me amaron mucho, pero que siempre supe que tú también me amabas, porque solo quien ama de verdad es capaz de renunciar a lo que más ama». Pregunté cómo me había encontrado. Contó que había contratado detectives privados, que había buscado en registros, hospitales, archivos antiguos, que no había sido fácil, porque en aquella época las adopciones estaban menos documentadas, pero que él nunca se rindió. Dijo que me había localizado hacía unos meses, que sabía dónde vivía, que sabía de mi situación, que estaba planeando cómo acercarse cuando supo que me habían echado de casa, que entonces me buscó desesperadamente. Contó que había ido a casa de Sandra, que ella había sido ruda con él, que había buscado a Rafael, que tampoco quiso hablar,
que entonces descubrió que yo había terminado en el asilo y fue allí a buscarme. No podía dejar a mi madre en un lugar así, dijo. No después de todo lo que usted hizo por mí. No podía parar de mirarlo. Intentaba encontrar mis rasgos, alguna semejanza, y los encontraba. La forma de los ojos, la forma de sonreír, la manera de gesticular. Mi niño había crecido, se había convertido en un hombre hermoso y exitoso. Me contó su vida. Dijo que era empresario, que había estudiado administración, que tenía una empresa de tecnología, que se había casado, pero se había divorciado, que aún no tenía hijos, pero quería tenerlos. Pregunté si sus padres adoptivos sabían que me estaba buscando. Dijo que sí, que ellos siempre lo apoyaron, que entendían que él necesitaba conocer sus orígenes, que no tenían miedo de perder su amor, porque sabían que el amor no se divide, se multiplica. Hablé de mis otros hijos, Sandra y Rafael. Él dijo que sabía de su existencia, que le gustaría conocerlos, pero que entendía si ellos no querían, que lo que importaba era haberme encontrado. Pregunté si estaba haciendo aquello por pena. Él negó con la cabeza enérgicamente. Dijo que no era pena, era gratitud, era amor, era necesidad, que él siempre supo que tenía una madre en algún lugar y que quería cuidar de esa madre. Usted me dio la vida, dijo. Ahora yo quiero retribuir, quiero darle la vida que se merece, quiero darle el amor que siempre mereció. No podía creer lo que estaba oyendo. Después de tantos años de rechazo, de abandono, de soledad, finalmente alguien me estaba eligiendo. Alguien me quería. Alguien me amaba incondicionalmente. Sacó una llave del maletín y me la entregó. Dijo que era la llave de mi nuevo apartamento, que lo había comprado para mí, que estaba amueblado, que podía mudarme cuando quisiera. Protesté. Dije que no podía aceptar, que era demasiado. Él sonrió y dijo, «Mamá, usted me dio la vida. Esto no es nada comparado con lo que usted me dio». Mamá. Él me llamó mamá. Después de 56 años, oía esa palabra salir de la boca de mi primer hijo. Y sonaba como música, como poesía, como oración. Alexei me llevó a ver el apartamento el mismo día. Quedaba en un edificio bonito, en un buen barrio, cerca de todo. Cuando abrí la puerta, casi me caigo. Era hermoso, luminoso, aireado, amueblado con buen gusto. Tenía 2 habitaciones, una sala amplia, una cocina moderna y un balcón con vistas a un parque. En la mesa de la sala había un ramo de flores con una carta. La abrí con las manos temblorosas. Estaba escrito, «Para la mujer más valiente que conozco. Bienvenida a tu nuevo hogar. Con amor, tu hijo Alexei». Lloré de nuevo. No podía creer que aquello fuera real, que yo, que pocos días antes estaba durmiendo en un banco de plaza, ahora tenía una casa hermosa, cómoda, digna. Me mostró cada habitación, me explicó cómo funcionaba todo. Había dejado ropa en el armario, comida en la nevera, productos de limpieza, medicinas. Había pensado en todo. «No necesita nada», dijo. «Solo necesita ser feliz». En los días siguientes me ayudó a instalarme. Traía cosas que necesitaba, me llevaba a conocer el barrio, me presentaba a los vecinos. Me trataba con un cariño, un respeto, una delicadeza que yo nunca había recibido. Conversábamos por horas. Él me contaba su infancia, su adolescencia, su vida adulta. Yo le contaba de mi vida, de mis otros hijos, de los años difíciles. Él me escuchaba con atención, sin juzgar, sin criticar. Un día, me preguntó si me gustaría conocer a sus padres adoptivos. Me puse nerviosa. ¿Cómo sería encontrarme con las personas que criaron a mi hijo? ¿Que le dieron lo que yo no pude darle? Él me tranquilizó. Dijo que eran personas maravillosas, que siempre habían hablado bien de mí, que ellos entendían que yo había hecho lo mejor que pude en ese momento. El encuentro fue emocionante. Me recibieron con cariño, me agradecieron por haberle dado la vida a Alexei. Dijo que lo habían criado con mucho amor, pero que siempre supieron que yo también lo amaba.
La madre adoptiva me abrazó y dijo, «Gracias por haber tomado esa decisión valiente. Alexei es nuestra alegría, pero sabemos que él es su hijo también». No sentí celos ni resentimiento. Sentí gratitud. Ellos habían hecho lo que yo no pude hacer. Habían dado a mi hijo lo que yo no podía dar. Y lo habían hecho con amor, con dedicación, con sabiduría. Alexei comenzó a visitarme todos los días. A veces traía el almuerzo, a veces cenábamos juntos. Siempre preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, no por obligación, sino por cariño genuino. Por primera vez en mi vida me sentí valorada, no por lo que hacía, sino por lo que era, no por mi utilidad, sino por mi existencia. Él me amaba simplemente porque yo era su madre. Comencé a cuidarme. Me corté el pelo, compré ropa bonita, me hice exámenes médicos. Alexei se empeñaba en acompañarme al médico, en saber cómo estaba mi salud. Decía que quería tenerme por mucho tiempo más. Él me animó a hacer cosas que me gustaban. Me compró libros para leer, me llevó al cine y al teatro. Dijo que yo merecía tener placer, tener ocio, tener cultura, que había perdido mucho tiempo cuidando a los demás y ahora era hora de cuidarme a mí misma. Un día me preguntó si me gustaría hacer terapia. Dijo que podía ayudarme a procesar todo lo que había sucedido, que no era vergüenza buscar ayuda, que él mismo hacía terapia desde hacía años. Acepté. La psicóloga era una señora amable, paciente. Me ayudó a entender mis sentimientos, a procesar el dolor, a perdonar, no solo a los demás, sino principalmente a mí misma. Me di cuenta de que siempre me culpé por todo, por la pobreza, por el abandono de mi marido, por la dificultad de criar a mis hijos, por entregar a mi primer hijo en adopción, por el desprecio de mis otros hijos, como si todo fuera mi culpa, pero no lo era. Yo había hecho lo mejor que pude, con lo que tenía. Había amado, cuidado, sacrificado. No era perfecta, pero era humana, y eso era suficiente. Alexei me ayudó a rescatar mi autoestima. Me hacía sentir importante, querida, amada. Decía que yo era una mujer fuerte, valiente, especial, que él estaba orgulloso de ser mi hijo. Comencé a arreglarme mejor, a sonreír más, a tener esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, el espejo no me devolvía solo una anciana cansada. Devolvía una mujer con historia, con dignidad, con valor. Me dio un celular y me enseñó a usarlo. Dijo que era para que yo pudiera llamarlo siempre que lo necesitara, que él quería estar siempre disponible para mí, que ya no estaba sola en el mundo. Poco a poco, comencé a hacer amistades en el edificio. Las vecinas eran simpáticas, me invitaban a tomar café, a conversar. Volví a tener vida social, a sentirme parte de una comunidad. Alexei se empeñaba en incluirme en su vida. Me llevaba a eventos de su empresa, me presentaba a sus amigos, a sus socios. Decía con orgullo, «Esta es mi madre». Siempre me emocionaba. Después de tanto tiempo siendo vista como una carga, como un problema, ahora era presentada con orgullo. Era amada, respetada, valorada. Me preguntó si me gustaría trabajar en algo. Dijo que si quería, podía ayudarme a montar un pequeño negocio, que yo tenía experiencia de vida, que podía enseñar cosas a otras personas. Pensé en hacer dulces para vender. Siempre fui buena en eso. Él me ayudó a comprar los equipos, a organizar la cocina. Comencé pequeña, vendiendo a las vecinas, a sus amigos. No era por el dinero, era por la satisfacción de ser útil de nuevo, de tener un propósito, de hacer algo que a la gente le gustaba y valoraba. Alexei siempre compraba mis dulces, incluso cuando yo le decía que no hacía falta. Decía que era un cliente, que quería pagar como cualquier otro, que mi trabajo tenía valor. Lentamente fui reconstruyéndome. Ya no era la anciana abandonada que durmió en el banco de la plaza. Era una mujer con casa, con familia, con propósito. Era una madre amada y respetada. Después de algunos meses viviendo en el apartamento, me sentía otra persona. Tenía rutina, tenía ocupación, tenía paz.
Alexei seguía visitándome regularmente y nuestra relación solo se fortalecía. Un día me preguntó si me importaría si él hablara sobre nuestra historia. Dijo que iba a dar una entrevista para una revista y que le gustaría mencionar nuestro reencuentro, que tal vez podría inspirar a otras personas. Me puse nerviosa. No quería que la gente supiera de mi vida, de mis problemas. Pero él me tranquilizó. Dijo que no daría detalles, que no expondría mi intimidad, que solo hablaría sobre la importancia de la familia, del perdón, del amor. Acepté. Confiaba en él, sabía que no haría nada que pudiera perjudicarme. La entrevista salió en una revista nacional. Habló sobre su empresa, sus proyectos, su vida. Y en un pasaje mencionó que había encontrado a su madre biológica, que ella era una mujer extraordinaria, que había tomado la decisión más difícil de su vida para darle una mejor oportunidad. Dijo que ahora la cuidaba con amor y gratitud, que ella merecía todo el cuidado del mundo, que toda madre que se sacrifica por sus hijos merece ser amada y respetada. No dijo mi nombre, no dio detalles personales. Pero habló con tanto cariño, con tanto respeto, que me emocioné al leerlo. La repercusión fue mayor de lo que esperábamos. Muchas personas se identificaron con la historia. Madres que habían dado hijos en adopción, hijos adoptados que buscaban a sus padres biológicos, familias que se habían reconciliado. Pero lo que más me sorprendió fueron las llamadas que recibí. Primero fue Sandra. Ella había leído el reportaje, había visto una foto de Alexei, y había notado que se parecía a mí. Llamó llorando, pidiendo disculpas. Dijo que había visto la entrevista, que estaba arrepentida, que quería verme, que se había dado cuenta del error que había cometido. Después fue Rafael, también arrepentido, también queriendo conversar. Dijo que no sabía que yo tenía otro hijo, que estaba sorprendido, que quería conocer a su hermano. Inicialmente sentí rabia. ¿Dónde estaban ellos cuando los necesitaba? ¿Por qué solo ahora, después de que vieron que yo tenía valor para otra persona, se preocupaban por mí? Pero Alexei me ayudó a procesar esos sentimientos. Dijo que la rabia era natural, pero que el perdón era liberador, que no necesitaba aceptarlos de nuevo, pero que tal vez valdría la pena darles una oportunidad. Hablamos mucho sobre eso. Él me ayudó a entender que a veces las personas necesitan un golpe para darse cuenta de sus errores. Que lo importante no era lo que ellos habían hecho, sino lo que yo quería hacer ahora. Decidí recibirlos, no por ellos, sino por mí. Porque yo quería paz, quería un cierre, quería seguir adelante sin rencor. El primer encuentro fue tenso. Sandra llegó nerviosa, avergonzada. Pidió disculpas varias veces, dijo que había sido una hija terrible, que estaba arrepentida, que quería redimirse. Yo la escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije que la perdonaba. Pero que las cosas ya no podrían ser como antes, que yo había cambiado, que ahora conocía mi valor. Rafael llegó después, también arrepentido. Dijo que quería conocer a Alexei, que quería volver a ser una familia, que se daba cuenta de que había perdido mucho tiempo siendo ingrato. Les presenté a Alexei. Él fue educado, respetuoso, pero mantuvo cierta distancia. Dijo que respetaba su decisión de reconciliarse conmigo, pero que ellos debían demostrar que merecían mi confianza. En los meses siguientes, Sandra y Rafael intentaron acercarse. Traían a los nietos, me invitaban a almuerzos, me preguntaban si necesitaba algo. Pero yo sentía que todavía era forzado, todavía era por culpa. Alexei me ayudó a establecer límites. Dijo que yo no necesitaba aceptar cualquier cosa solo porque eran mis hijos, que las relaciones saludables necesitan respeto mutuo. Lentamente, fuimos reconstruyendo nuestra relación, no como antes, cuando yo era dependiente y sumisa. Ahora yo tenía voz, tenía elección, tenía poder. Ellos tenían que respetarme si querían mi presencia. El cambio más visible fue en el trato. Antes me trataban como una carga, como una obligación. Ahora me trataban con cuidado, con consideración. Preguntaban mi opinión,
Me incluían en las decisiones, valoraban mi presencia. No sé si era amor genuino o solo culpa, pero al menos era respeto. Y eso ya era más de lo que tenía antes. Alexei siempre me apoyaba en esas situaciones. Nunca intentó influenciarme en contra de ellos, pero siempre me recordaba que yo tenía derecho a elegir, que no debía aceptar la falta de respeto de nadie, ni siquiera de mis hijos. La relación con los nietos también floreció. Empezaron a visitarme con más frecuencia, a contarme sobre la escuela, los amigos, los sueños. Me convertí en la abuela confidente, la que escuchaba sin juzgar, la que siempre tenía un dulce y un abrazo. Comencé a participar en las decisiones familiares. Cuando alguien tenía un problema, me buscaba para conversar. Cuando había una fiesta, me incluían en la planificación. Cuando necesitaban consejo, me preguntaban qué pensaba. Ya no era la anciana que vivía de favor. Era la matriarca respetada, la mujer sabia, la madre amada. Tenía voz, tenía lugar, tenía valor. Alexei seguía siendo mi pilar. Siempre me apoyaba, siempre me defendía, siempre me valoraba. Pero ahora no dependía solo de él. Tenía una red de apoyo, una familia que me amaba. Un día, Sandra me sugirió que hiciéramos un viaje juntas. Dijo que quería llevarme a conocer el mar, que yo siempre había dicho que tenía ganas, pero nunca había tenido la oportunidad. Acepté. Fuimos a una ciudad costera, nos quedamos en un hotel bonito, caminamos por la playa, tomamos helado, conversamos mucho. Fue la primera vez que ella y yo tuvimos una relación de madre e hija de verdad. Ella me contó sobre sus miedos, sus inseguridades, sus sueños. Yo la escuché con paciencia, con amor, con comprensión. No juzgué, no critiqué, solo la acogí. «Mamá», me dijo una noche, «no sabía que eras tan sabia, no sabía que tenías tanto que enseñar». Sonreí. Dije que siempre fui la misma persona, que lo que cambió fue la forma en que ella me miraba, que antes ella me veía como una anciana inútil, ahora me veía como una mujer con historia. Rafael también empezó a buscarme más. Traía a los niños a pasar el fin de semana conmigo, me incluía en los planes familiares. Decía que a los niños les gustaba estar conmigo, que yo era una abuela especial. Lentamente, fui dándome cuenta de que había recuperado a mi familia. No de la forma en que era antes, sino de una forma nueva, más madura, más respetuosa. Basada no en la necesidad, sino en el amor. No en la obligación, sino en la elección. Alexei observaba todo con satisfacción. Decía que le hacía feliz ver a la familia reunida, que eso era lo que él siempre quiso, que yo merecía tener a todos mis hijos cerca, amándome, respetándome. «Usted sembró amor toda la vida», dijo. «Ahora está recogiendo los frutos». Y era verdad. Después de tantos años sembrando amor sin recibir mucho a cambio, finalmente estaba cosechando. Tenía amor, tenía familia, tenía respeto, tenía todo lo que siempre quise. No olvido la época difícil. No olvido la noche en el banco de la plaza, la humillación, la soledad. Pero tampoco me aferro a eso. Uso esos recuerdos para valorar el presente, para estar agradecida por lo que tengo. Mi familia no es perfecta. Todavía hay tensiones, todavía hay desafíos, pero es mi familia. Y ahora tengo un lugar asegurado en ella. No como invitada, sino como miembro. No como carga, sino como bendición. En los años que siguieron, construí una vida que nunca imaginé que sería posible. Ya no era la mujer que dependía de la buena voluntad de los demás. Tenía mi casa, mi rutina, mi independencia. Todas las mañanas me despierto y me preparo mi café como me gusta. Me siento en el balcón, leo el periódico, observo el movimiento del edificio. Hablo con las vecinas, que se han vuelto grandes amigas. Soy respetada, escuchada, valorada. Mi negocio de dulces creció. No se convirtió en una gran empresa, pero me da satisfacción y un ingreso extra. Tengo clientes habituales, recibo pedidos. Soy conocida en el barrio como la señora de los dulces ricos. Tengo mi propia identidad profesional.
Alexei me animó a hacer un curso de cocina. Dijo que yo tenía talento natural, pero que podría aprender nuevas técnicas. Hice el curso y me encantó. Conocí a personas de mi edad, hice amistades, me sentí productiva. Volví a tener vida social. Participo en grupos de la tercera edad. Voy al cine, al teatro, viajo con grupos de excursión. Ya no soy la anciana aislada y abandonada. Soy una mujer activa, interesada, interesante. Alexei siempre me apoya en mis elecciones. Cuando decidí aprender a usar el ordenador, él me enseñó con paciencia. Cuando quise hacer un curso de artesanía, me ayudó a encontrar un buen lugar. Cuando planeé un viaje con mis amigas, me animó a ir. Él me trata como una persona autónoma, capaz de tomar decisiones. No como una niña que necesita ser cuidada, sino como una adulta que merece respeto. Eso marca toda la diferencia. Tengo mi propia cuenta en el banco, mi propio dinero, mis propias elecciones. Compro lo que quiero, voy donde quiero, hago lo que quiero. Dentro de los límites de la edad, claro, pero con libertad. Cuando mis otros hijos me visitan, me tratan como a una igual. Me preguntan mi opinión sobre sus problemas, me incluyen en las decisiones familiares, respetan mi voz. Ya no soy la anciana que solo sirve para cuidar a los nietos. Hablando de nietos, mi relación con ellos también cambió. Ya no soy la abuela a la que visitan por obligación. Soy la abuela a la que buscan por placer. Que tiene historias interesantes, que hace dulces ricos, que da consejos sabios. El nieto de Alexei, que ahora ya es grandecito, le encanta pasar los fines de semana conmigo. Hacemos dulces juntos, vemos películas, conversamos sobre todo. Él me llama abuela querida y dice que soy la abuela más genial del mundo. Esto me llena de orgullo y satisfacción. No porque necesite su aprobación, sino porque sé que estoy siendo una presencia positiva en su vida, que estoy contribuyendo a su formación, a su felicidad. Alexei se casó de nuevo y su esposa me trata como una suegra de verdad. Me incluye en los almuerzos familiares, me pregunta sobre recetas, me pide consejos sobre decoración, no por obligación, sino por cariño genuino. Cuando tuvieron a su segunda hija, una niña, yo estaba allí en el hospital. Sostuve a mi nieta en mis brazos y pensé en cómo la vida me había dado una segunda oportunidad. Una oportunidad de ser abuela presente, participante, amada. Tengo una rutina que me da placer. Me levanto temprano, cuido las plantas en el balcón, preparo mi café, leo un poco. Después voy al mercado, converso con los vecinos, preparo mis dulces. Por la tarde recibo visitas o visito a alguien. A veces voy al médico, pero no como antes, con miedo y desamparo. Ahora voy acompañada, con seguridad, sabiendo que tengo a quien se preocupa por mí. Alexei siempre se ofrece a acompañarme, y yo acepto con gratitud. Cuido de mi salud, de mi apariencia, de mi bienestar. Hago ejercicios leves, como recomienda el médico. Me corto el pelo regularmente, compro ropa bonita, me cuido. No por vanidad, sino por autoestima. Cuando me miro en el espejo, ya no veo solo a una anciana cansada y rechazada. Veo a una mujer que tiene historia, que tiene valor, que tiene dignidad, que sobrevivió a tormentas y llegó a puerto seguro. Tengo mi propia identidad, mi propia vida. No soy solo la madre de Alexei o la abuela de los niños. Soy María, una mujer que hace dulces deliciosos, que tiene opiniones interesantes, que cuenta historias cautivadoras. Si te emocionó la historia de Doña María, deja tu like, suscríbete al canal para más historias inspiradoras y comparte tu opinión en los comentarios. Tu interacción nos ayuda a seguir trayendo contenido que llega al corazón.